mapa midiendo las dos condiciones que nosotros hablábamos siempre para la potencia hidroeléctrica, que era el caudal y la altura. Perdón. Entonces, con ese caudal y esa altura, entonces se clasificaban esas escorrentías por la cantidad de milímetros de agua al año y se daba un peso del 60%. Y por otra parte, la pendiente del terreno, y a esa pendiente de terreno se le daba un porcentaje del 40%. Y así se hacía una clasificación entre la escorrentía y entre la pendiente del terreno. Con eso, pues hicieron este mapa de que la tiene también la UDME, de energía hidroeléctrica, que como ven, pues tiene gran parte de escorrentías. ¿En dónde? En las cordilleras, porque se tienen altas pendientes, se tiene mucha zona de lluviosidad. Fíjate, entre más azul oscuro, pues mayor el recurso. Fíjate que identificamos perfectamente aquí, por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta, por aquí la parte del norte de Santander, toda la parte de la cordillera oriental, la cordillera central, la cordillera occidental, la parte del Chocó, todas zonas muy húmedas. Sin embargo, este mapa de la UME, aquí está, este mapa de la UME, también fue actualizado y aquí se tiene uno más preciso, donde se ven, digamos, pues no está totalmente transcrito todo porque estos son infinidad de quebradas, ríos, riachuelos, que ya se tiene todo un inventario de todos estos recursos, donde, digamos, donde está más la línea continua, son un recurso que es permanente, donde está más clarito, es que es intermitente, puede haber zonas secas, zonas húmedas, etcétera, o periodos secos y periodos húmedos. Aquí vemos, por ejemplo, en esta parte de aquí, del llano, donde viene la cordillera oriental, y si ven el agua que escurre de la cordillera y que va a dar, por ejemplo, al río Meta, al río Arauca y al río Orinoco. Entonces, todos estos afluentes, pues se tiene ya un mapa también elaborado por el IPSE, que uno puede entrar, o ustedes pueden entrar y mirarlo más en detalle y ver cómo fluyen todas estas corrientes de agua hacia las grandes cuencas, como la del Orinoco, como lo del río Magdalena o el río Cauca, etcétera. Bueno, la otra parte es la energía de los océanos. Esa energía de los océanos también la podemos aprovechar de dos maneras. Una sería aprovechando como la energía de la fuerza del océano, la energía mecánica. Y esa energía mecánica, ¿cómo la podemos sacar? Pues la podemos sacar del movimiento de las olas, la podemos sacar de las mareas, que sube o que baja grandes cantidades de agua, las corrientes marinas. Entonces, de ahí podríamos sacar como una parte de energía del océano. Pues hasta ahora está muy incipiente, digamos, estos aprovechamientos. Otra parte sería utilizando, digamos, ahora la diferencia de temperatura. Recuerden que el océano es un espejo y entonces, pues, en ese espejo se refleja el sol gran parte del día en cualquier parte del océano. Entonces, se alcanza a subir esa temperatura respecto al fondo del océano. Con esa diferencia de temperatura podríamos, entre superficie y el fondo, podríamos producir energía. Otra parte es reservas de sulfuro de hidrógeno y ahí tendríamos un gas que tiene una buena caloricidad y que se podría aprovechar también. La biomasa, las algas, digamos de toda la parte de los océanos, cantidad de algas que se podrían secar y se podrían utilizar como combustible para producir energía. El gradiente de salinidad o energía osmótica, que pues aún no se ha investigado porque implicará un proceso químico de transformar, digamos, toda esa parte de la sal que tiene el océano y tratar de hacer como baterías para obtener energía. Bueno, nosotros pues tenemos dos océanos, el océano Atlántico con una costa aproximada de 1.600 kilómetros, la del Pacífico como de 1.300 o 1.400 kilómetros, que son pues recursos importantes y que se podrían aprovechar. Bueno,
Otra parte también que tiene Colombia es la parte de la energía geotérmica o geotermia. Esta parte se utiliza de agua que puede estar atrapada en pozos profundos. Entonces, como hacer para un pozo petrolero, se perfora y se saca esa agua caliente o esa agua, digamos, con alta temperatura para producir energía. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es perforar, inyectar agua hasta allá y al llegar allá el agua se calienta y sale de forma de vapor para producir energía. Entonces podemos bombearla hacia abajo, hacia el pozo y volverla a sacar ya caliente y tratar de aprovechar. Esta energía geotérmica nosotros tenemos posibilidades de explotarla, pero pues aún no lo hemos hecho. Esta se mide con la entalpía. Si ustedes vieron por allá en su materia de termodinámica la entalpía, entonces se clasifican de baja entalpía, mediana entalpía o alta entalpía. Y esta entalpía pues está asociada con la parte de la temperatura. En general, digamos, pues hay algunas clasificaciones, digamos, está la de Muffer y Cataldi, está esta de Haenel y Richbach, está estas todas, pero fíjense que clasifican que si la temperatura del agua es menor de 90 grados centígrados en esta escala de 1978, es de baja entalpía, es porque está menos de 90 grados, o sea, no es ni siquiera, no ha hervido el agua. Tenemos esta que podría ser de entre mayor de 125 grados, según esta escala de baja entalpía. Esta de 100, esta de 150. Fíjense que esta última escala que se tiene aquí de 1988 o esta de 1990, que digamos que son las más recientes, temperaturas menores de 100 grados, menores de 125 grados son de baja entalpía. De mediana entalpía serían temperaturas entre 125 y 225 grados. Entre 100 y 200 grados, pues es bastante alta esta media entalpía. Y alta entalpía mayor de 200 o mayor de 225 grados. Estas, digamos que serían esas clasificaciones y con base en eso se hace alguna clasificación. Cuando tenemos alta entalpía, o sea, esas temperaturas de más de 200 grados, 225 grados, tenemos que el sistema que se saca es vapor seco. Siempre porque las temperaturas son mayores de 220 grados, 200, entonces es vapor seco. En cambio, si son de mediana o baja entalpía, el sistema es más líquido. Claro, está el agua caliente, pero no es vapor. Nosotros aprovechamos el vapor con la máquina de vapor para producir energía. Esta es, digamos, como la clasificación según el estado físico también de la UNE. En Colombia, pues se hace este mapa y lo hicieron, digamos, suponiendo una temperatura a 3 kilómetros de profundidad de la superficie. O sea, yo tendría que poder perforar 3.000 metros hacia abajo, como si fuera como un pozo petrolero, perforar para saber las temperaturas. Y fíjese, verá que tenemos temperaturas desde 310 grados, desde 30 grados hasta 310 grados. Entonces, miren acá, por ejemplo, en Colombia, que tendremos aquí en esta zona de Santander, habría una buena posibilidad, esta zona de Córdoba, tenemos buenas posibilidades de tener temperaturas entre 150 y 310 grados aproximadamente de aprovechamiento. Aquí en esta parte de acá, que es lo que era lo que es el Parque de los Nevados, o donde está los volcanes del Ruiz, Santa Isabel, etcétera, todos estos de acá, o aquí arriba donde está en Santa Marta la parte de la Sierra Nevada, o por acá la parte de la Macarena, o por acá en el sur, todos los volcanes que hay en la parte hacia donde están todos los volcanes que hay en las cordilleras acá, en la parte de la Macarena. Entonces, tenemos que ese mapa es el que es también elaborado por la UNE. Y unas posibilidades muy bajas, digamos, en otras zonas. Fíjense que aquí, en esta zona, no es tan alta la temperatura. Fíjense que si está por debajo de 100 grados, pues ya es baja entalpía, todo esto de para acá.
pero sí tenemos grandes posibilidades en estos sitios que se tienen acá. De esta parte, todo lo que vemos es departamentos como Nariño, Cauca. Aquí está Nariño, Cauca, tiene un alto potencial. Pues difícil de determinar, pero digamos se sabe que hay, digamos, en todos los volcanes que conocemos nosotros, Chiles, Cumbala, Sufral, Doña Juana, Sotará, toda esta parte de Puracé en el Cauca, Machía en el Huila, Cerro Bravo en Nariño, los del Caldas, que son el Ruiz, Santa Isabel, el Cerro España, está también el Nevado del Tolima, etcétera, donde pues con que perforar uno a 3 kilómetros puede encontrar, digamos, altas temperaturas. Ahí pues les coloco las referencias, ahí está la cartilla de la UME que les he mencionado, el Atlas de Radiación de Colombia, Atlas de Viento, Renovables, Rural, Tecnológica, etcétera, digamos, hay varias referencias ahí. Esta que es de la Marina, este que es de la UME, de la parte de generación de... Aquí hay pues algunas noticias relacionadas con que en el país habían dado, digamos, algunos dineros para tratar de aprovechar esta energía geotérmica, pero pues hasta ahora, digamos, eso no se ha visto. Entonces, pues es información para que ustedes puedan leer de ahí en esta parte de los recursos renovables, que repetimos era el solar, el eólico, el asociado a los océanos, ¿cierto? El hidráulico, la biomasa. ¿Y cuál es el otro? Eran 6, ¿cierto? ¿Cuál nos quedó faltando? Geotermia. Geotermia, perfectamente. Entonces, ahí tenemos, digamos, los 6 recursos y las... Ahora vamos a mirar qué tecnologías, cómo hacemos para aprovechar eso. Ya habíamos visto allá en una tabla, al principio del capítulo anterior, habíamos visto una tablita donde estaba el recurso, la tecnología que podíamos utilizar, con qué elementos y cuál era el producto que se obtenía. Entonces, pues aquí básicamente tenemos esas tecnologías y tenemos que tener en cuenta que en la parte de generación distribuida nosotros podemos utilizar recursos renovables y recursos no renovables. Recuerden siempre, hemos visto los recursos renovables por ser una fuente importante para nosotros acá en el país, pero tenemos también recursos no renovables que son importantes y que aún no podemos deshacernos de ellos. Veía ayer como en las noticias, yo no sé si ustedes vieron, que por ejemplo la China y la India tienen problemas porque no hay carbón térmico. Y casi que la mitad de esas economías que son de las más grandes del mundo, la mitad de esas economías depende del carbón. Y es muy difícil suplantarlas por energías alternativas o va a requerir demasiado tiempo. Entonces, pues seguirán utilizando ese carbón, pero obviamente la China es una de las primeras en energías renovables, pero utiliza también no renovables. Entonces, pues porque su producción es bastante grande, igual pasa en la India, no se tienen todos los recursos para esos propósitos. Bueno, tenemos una ventaja a veces, que es que estos recursos de los cuales hemos venido hablando a veces son complementarios. Por ejemplo, porque nosotros tenemos energía hidroeléctrica aquí en Colombia, pero resulta que hemos tenido también periodos en que hay sequías y esos embalses se nos bajan, no tenemos aguas, etcétera. Entonces, cuando esos embalses se bajan, cuando tenemos fenómenos como el del Niño, ¿qué pasa? La temperatura se sube. Entonces, podríamos complementariamente que cuando no tengamos agua, tener energía solar y aprovecharla. Y si tenemos energía solar, pues también habría energía eólica, porque habrá grandes diferencias de temperaturas y se mejorarán, digamos, esas velocidades de vientos. Entonces podría uno aprovechar que cuando no haya agua, utilizarlos de manera complementaria. Igualmente, entonces pueden aparecer sistemas híbridos. Por ejemplo, hay en muchas centrales hidroeléctricas ya y centrales termoeléctricas
por ejemplo en Termosipa, en la cual ya se utilizan sistemas fotovoltaicos para cargar las baterías de la planta. Entonces se utilizan, digamos, de estos sistemas fotovoltaicos. O puede ser para producción también de grandes cantidades en superficies que tenemos ya inundadas. Digamos, por ejemplo, toda la superficie de un embalse, veíamos ahí de los más grandes del mundo, de esos embalses que eran kilómetros y kilómetros, eran miles de kilómetros inundados. Por ejemplo, aquí en el del embalse de la Esmeralda en Chivor, que puede tener 22 kilómetros de largo y digamos que en promedio tener unos 5 kilómetros, pues teníamos como 100 kilómetros cuadrados en los cuales podría uno colocar paneles flotando, como ilustra aquí la gráfica, y hacer complementarios, digamos, todos estos sistemas. O sea que no está negado de que tenga que ser uno u otro, sino que vamos a ir complementando. Y como les comento, los casos de la China, de la India, pues van a tener ellos que estar compartiendo mucho tiempo hasta que logren que o puedan que toda la energía sea con renovables. Pero igual cada uno tendrá su dificultad. En algún momento algún, algún experto alemán tal vez decía que ahorita, digamos, las nuevas generaciones alegaban porque se inundaban los terrenos y se tenían grandes terrenos inundados y se utilizaba el carbón. Pero decían que hacia futuro, por ejemplo, allá en Alemania, las nuevas generaciones irían a decir, pero ¿cómo les ocurrió poner paneles por todo lado y que no nos llegue aquí el sol a nosotros aquí abajo? Entonces, pues cada momento tendrá su punto de equilibrio y habrá que compartir y habrá que mirar cómo podría ser. ¿Cierto? Eso puede pasar. Unas cosas que son a veces buenas en un momento, si van hacia los extremos, pues pueden desmejorar. Estas tecnologías que vamos a mirar, pues están asociadas obviamente a esa fuente primaria. Y entonces esa fuente primaria es la que nos va a determinar cómo vamos a utilizarla en esta parte de generación distribuida. Entonces, el uso de una u otra tecnología pues va a depender de para qué la quiero. Por ejemplo, yo puedo tener que esa energía la necesito para atender casi la carga base del sistema. O sea que tiene que casi permanentemente estar ahí en forma continua para atender el sistema. Entonces, pues puede ser una de las opciones mirar qué tecnología sirve para eso. Otra podría ser que solamente esa tecnología la utilice a las horas que tengo mayor consumo. Puede ser que, por ejemplo, a las 7 de la noche o a las 6 de la tarde tengo un pico de carga y entonces tengo que mirar qué tecnología utilizo, porque probablemente no puedo utilizar fotovoltaica porque a esa hora no haya el sol. Probablemente, entonces tengo que mirar qué recursos utilizar según el oficio que tenga que hacer. O si va a atender la carga base, o si va a atender la carga de punta, o si es sitios donde definitivamente no tengo otra manera de generar que esa, y entonces pues es la única tecnología que es aplicable. Por ejemplo, digamos en las selvas, llevar y utilizar combustible como el diésel y tener una planta diésel probablemente es la manera mejor que tienen ellos porque no pueden tumbar la selva, porque no tienen tampoco tanto sol, porque no tienen tanto viento, porque no tienen tanta agua, porque son muy planos, etcétera. Entonces, dependiendo del sitio, dependiendo eso, entonces podría mirarse cómo podría ser ese aprovechamiento. La otra sería no para estar dando continuamente servicio o para atender la carga en punta, no. Puede ser simplemente para dar soporte. El sistema tuvo algún problema, el gran sistema tuvo un gran problema y entonces todos estos sistemas podrían darle soporte, los que a veces miramos que podría ser una posibilidad con los vehículos eléctricos, que hubiera una gran falla del sistema eléctrico y entonces todos podríamos conectar los carros eléctricos a la red y alimentar de la batería del carro, alimentar la red.
y con la red tratar de solucionar los problemas urgentes. Pero que si esos carros ya están en forma masiva, todos los carros eléctricos pues son plantas andando, pero distribuidas por todo lado y que se podrían conectar y podrían suplir una buena parte de la demanda. Entonces son opciones que van apareciendo con el tiempo. Bueno, en caso de blackout total del sistema, digamos, normalmente si hay un apagón total, entonces tengo que reiniciar el sistema. Pero ¿cómo reiniciarlo si necesito electricidad para iniciar el sistema? Para las bombas, recuerden, las grandes plantas hidroeléctricas necesito bombear, subir el rotor para que le eche aceite, etcétera. Necesito alguna forma para poder iniciar y tener por lo menos un poquito de energía para iniciar una gran planta. Entonces tendría como esas plantas de emergencia, esas plantas en blackout que se tienen, por ejemplo, en Guavio, que hay dos unidades, o en Laguneta, que hay una planta diésel, y esa planta diésel, pues si tiene el combustible, se prende, genera un poco de energía, y con esa energía se arranca una unidad, y así se van integrando todas al sistema, lentamente, pero se van integrando al sistema. Otro sistema que nos podría ayudar, dado que no siempre tenemos los recursos, sino que muchos de estos recursos, sobre todo los renovables, pueden ser intermitentes. El sol, el viento, no puede que no sean constantes todo el tiempo. Entonces debería pensarse o debe pensarse en sistemas de almacenamiento. Obviamente entonces estos sistemas pues hacen un poco más costosas las soluciones. Entonces tendríamos esa posibilidad de almacenamiento de energía. Bueno, para atender, digamos, esas necesidades, entonces podemos utilizar, como comentamos, recursos no renovables y recursos renovables. En la parte de los recursos no renovables, entonces tendremos que estos recursos que son limitados, que se agotan, que no son infinitos en el tiempo, que su característica de utilización probablemente es mayor que su característica de formación o de producción. Podemos tener mucho petróleo, pero si no lo estamos explorando, no lo estamos explotando, pues probablemente vamos a gastar todo y no tenemos todavía nuevas fuentes de petróleo, por ejemplo. Entonces es un recurso que es no renovable, sí, e incluso que si explotáramos a la misma velocidad llegaría a un punto en que se agotaría, porque requeriría miles de años, digamos, para volverse a formar esto. Dentro de esos combustibles y esos recursos no renovables están los recursos normalmente asociados a los combustibles fósiles. ¿Y esos son qué? Pues la gasolina, el diésel, fuel oil, gas natural, propano, metano, butano, carbón gasificado. Todos estos recursos son recursos fósiles. Todos estos son recursos fósiles o recursos, digamos, que son no renovables, pero que los podemos utilizar para producir energía. ¿Cómo están compuestos estos recursos? Por ejemplo, el diésel. El diésel entonces tiene una composición de 87% de carbono y 13% de hidrógeno. Y un poder calorífico, que es lo que le vamos a sacar nosotros, de 41.800 kilojoules por cada kilo de diésel que tengamos. Ese sería el poder calorífico. Fíjense, la gasolina tiene una composición de 85% de carbono, 15% de hidrógeno y tendría 42.600 kilojoules por cada kilogramo, un poder calorífico mayor. El fuel oil, 86% de carbono, 14% de hidrógeno con 43.000 kilojoules por cada kilogramo. Entonces, el fuel oil sería, digamos, el que mayor poder calorífico tiene. Igualmente, el costo va en esta proporción. Este será más costoso, este menos costoso y este menos costoso. Pero normalmente, fíjense, será que todos tienen su componente de carbono. Y nuestro problema es que cuando quemamos esto, se nos va a producir CO2. O sea que sale a la atmósfera y se nos vuelve CO2. Y tenemos los problemas con los gases de efecto invernadero. Y por otra parte está el gas natural. El gas natural, que es una composición, digamos, que se encuentra normalmente, este gas natural
encima de los pozos petroleros y que inicialmente se utilizaba para inyectarlo al pozo y sacar el petróleo, pero ahora también se puede utilizar, digamos, ese gas tiene una composición de todo, CO 1%, ¿qué más tiene acá? Tiene CH 4,75%, nitrógeno 18%, y fíjense el poder calorífico, 29.400 kilojoules por kilogramo. O sea que tienen menor potencia se le puede sacar al gas natural que a la gasolina. Fíjense, era nomás en los vehículos eléctricos, en los vehículos eléctricos, no, en los vehículos que son de gasolina o los vehículos que son de gas o que son híbridos de gasolina y de gas, fíjense, era que digamos que cuando van tomando una pendiente, probablemente el de gas, el vehículo de gas se cuelga, no le alcanza tanto la potencia y entonces ellos tienen que pasarlo a una reserva que tienen de gasolina porque tiene mayor potencia, le puedo sacar mayor potencia. Entonces este poder calorífico es lo que me indica es que le puedo sacar más potencia en un caso que en otro. Y entonces pues esas serían, digamos, las condiciones. Por eso probablemente ustedes verán que los taxis por lo menos utilizan gas, pero tienen su reserva también, o algunos tienen su reserva para la parte de gasolina, porque puede que en ciudades o en sitios donde sea muy pendiente no sea tan conveniente el gas natural, porque no se tiene, digamos, la eficiencia suficiente. Para eso está pues esta composición de esta parte acá. En general, el proceso entonces para este tipo de elementos o de materia prima, de combustibles fósiles, entonces siempre yo tengo que mezclarlo con una sustancia oxidante que es el comburente, por ejemplo el oxígeno, armar la combustión, con esa combustión entonces yo libero calor, ese calor depende de donde lo libere, pues lo puedo poner a presión y esa presión aprovecharla y volverla potencia mecánica o fuerza mecánica y esa fuerza mecánica volverla eléctrica y etc. De este tipo de aprovechamiento de recursos fósiles, los más aplicados para producir electricidad en generación distribuida, tenemos la máquina, la que llamamos la máquina de pistón reciprocante, que normalmente nosotros la hemos conocido como el motor de combustión interna. Este es el pistón reciprocante. Reciprocante, es como recíproco, o sea, yo hago una combustión dentro, al producirse esa explosión dentro, recibe la fuerza un émbolo y ese émbolo me la vuelve fuerza mecánica, entonces digo que es recíproco, reciprocante, máquina de pistón reciprocante. La otra es la turbina de combustión, donde yo puedo quemar ese combustible, ¿cierto? Puedo echar gas, por ejemplo, quemar el gas y con esos gases calientes, entonces me mueven una turbina y me producen esa fuerza mecánica. O las celdas de combustible, en la cual yo no quemo, en estas dos primeras categorías yo quemo el combustible. En esta de celdas de combustible lo que hago es descomponerla. Recuerden que según la composición que vimos de estos combustibles, tienen gran cantidad de hidrógeno. Entonces a veces también las llaman las celdas de hidrógeno, porque cojo esos combustibles, les hago como una transformación y saco el hidrógeno, que es el que utilizo para el combustible. Ya de hecho, en Alemania están trabajando bastante en esta parte de utilizar el hidrógeno para los vehículos. ¿Listo? Y desechar, digamos, los otros elementos que tenga o transformarlos. Bueno, así como les comentaba, entonces en la máquina de pistón reciprocante y en las turbinas de combustión, el combustible se quema. En las celdas de combustible no. Bueno, estas formas pues lo podemos mirar mejor aquí, por ejemplo, en estas máquinas donde se aprovecha la temperatura. ¿Sabes? Yo tenía por aquí un dibujito, aquí, este que sería la máquina, el motor de combustión interna o el de pistón, este es el pistón reciprocante. Fíjense, será que este es un motor de 4 tiempos que llamamos nosotros. Un tiempo es en el que baja esta válvula, han visto los vehículos, baja la válvula, permite la entrada del combustible hasta llenarse acá, cierro esta válvula,
cierro esta válvula y comprimo, empujo este émbolo aquí y lo pongo esto a presión, y aquí con una bujía produzco una chispa, y al producirse una chispa se incendia esto que está a presión, y este émbolo, este pistón, pues se tiene que regresar hacia abajo y me va a transmitir potencia mecánica de aquí hasta aquí. Claro, aquí yo le di potencia mecánica para permitir que entrara esta parte y para que metiera acá. O sea, en el primer tiempo entrara el combustible, segundo tiempo lo comprimiera, utilicé energía y aquí me produce una gran cantidad de energía que la devuelvo al sistema, y manda esto hacia abajo, abro esta válvula, que es la válvula de escape, para que salga este combustible, y inicio nuevamente el proceso. Viene aquí, empuja estos desechos que quedaron aquí hacia el exhausto, y sale esta parte y inicia el proceso nuevamente. Admisión, compresión, combustión y escape. Eso es, digamos, un motor de 4 tiempos. Hay, por ejemplo, equipos que son solamente de 2 tiempos. Pero entonces uno que hace, digamos, todo este proceso en un solo paso y este proceso en otro paso. Pero, digamos, es muy ineficiente el sistema, y por eso, digamos, habrán oído ustedes que la legislación prohibió los motores de 2 tiempos para las motos, etcétera, porque botaban, digamos, mucho combustible. En cambio, en este es un poco más uniforme esta mezcla. ¿De dónde va a sacar esta fuerza inicial que necesita? Pues, como esto puede tener 4, 5 de estos cilindros, entonces, mientras uno está haciendo este proceso, otro puede que esté haciendo este proceso. Y entonces le está pasando, esta energía se la está pasando a este para que haga este proceso. Y sacar, digamos, lo que me queda para producir, digamos, esa fuerza mecánica. Entonces habrá carros de 4 cilindros, de 6 cilindros en B, etcétera, que son, entre más cilindros de estos, pues tengo más uniforme este movimiento. Pero tiene que ser sincronizado. Mientras uno está haciendo una labor, el otro está haciendo otra, el otro está haciendo otra y el otro está haciendo otra, para ser eficiente y aprovechar, digamos, esa energía. Esa sería, digamos, como esta parte de ese motor de 4 tiempos, que básicamente funciona con el ciclo de Otto, que de pronto también lo vieron en termodinámica, ¿no? Donde se tiene una parte de alto volumen, se comprime, o sea, menor volumen, se le aumenta la presión y se explota, se hace la expansión y sale el trabajo que yo quiero. Esto es básicamente, pues ese es el ciclo de Otto. Bueno, pero para hacer este proceso que tenemos aquí, en este caso que hemos colocado, que es la gasolina, yo hago la combustión con una chispa, la incendio. Yo prendo aquí con la chispa, le pongo una batería, y en esta bujía salta una chispa que me incendia esta mezcla. Esos son los motores de gasolina. Pero también tengo los motores diésel, y en el diésel se hace un proceso similar, solamente que no tengo la chispa, sino que en el diésel, si yo comprimo esto al máximo, él espontáneamente se explota. Por ponerle toda esta presión se explota él solo, no necesito ponerle la chispa. Habrán oído ustedes entonces, o habrán visto ustedes, que los carros diésel hacen más bulla que los carros de gasolina, porque esto se hace a punta de presión, y obviamente pues el motor es mucho más fuerte porque es con pura presión que explota esto, y manda el recíproco, el pistón reciprocante lo manda hacia abajo, sin agregar esta chispa que tienen los carros de gasolina. Entonces, pues esas son dos maneras de hacer la ignición de este tipo de motores. Estas máquinas se utilizan para la producción de energía porque es una tecnología muy probada. ¿Cuánto hace que se trabaja con los vehículos eléctricos, con los vehículos de gasolina, perdón, con los motores de gasolina? Muchos años. Entonces es una tecnología muy probada. Los motores de gasolina, motores diésel, etcétera,
Entonces, por eso, pues se sigue utilizando sobre todo para la parte de la parte de producción de energía. Igualmente, es como una manera bien eficiente de producir energía. Aquí vemos, digamos, algunas características de algunas máquinas que tienen para producir energía utilizando esos motores. Entonces tenemos de varias fábricas, tenemos de MAN, tenemos de Cummins, de Caterpillar, de Wärtsilä. Por ejemplo, acá, esta máquina que tiene entre 150 o 100 kilovatios, que produce, esta Cummins que produce hasta 300, o esta Caterpillar de 800, esta de Caterpillar de 3 megavatios, esta Wärtsilä de 5 megavatios, que son, digamos, pues unas potencias grandes, pero con combustibles fósiles. Entonces, aquí se tiene la capacidad nominal de electricidad que pueden producir. Pues vienen sus referencias, 100 kilovatios, 300, 800, 3, 5000 vatios. Esta parte de kilovatios. Esta parte, digamos, pues va a depender también de la altura donde se esté trabajando la máquina, porque el rendimiento pues va a depender de eso también. ¿Cómo es el costo? Esta tabla es como para que tengan una idea del costo. El costo instalado por cada kilovatio instalado en dólares es 1.515, o 1.200, o 1.100, o 900, 920. Fíjense que entre más potencia tenga, pues tengo como una ventaja porque tengo un menor costo de dólares por cada kilovatio. Entre 920 y 515 hay aproximadamente $600, casi $600, que pues son importantes por cada kilovatio. Entonces, pues entre más potencia yo tenga, pues obviamente depende de las necesidades que tengamos, pues se puede aprovechar mejor. Esta es la cantidad de BTUs que se requieren, o sea, qué cantidad de combustible requiero para producir 1 kilovatio hora. Entonces, este es esta relación que tiene. Obviamente, entonces, tengo una máquina más grande, necesito menos BTUs para cada kilovatio. Por eso me sale pues más económica la máquina. La eficiencia, fíjense que la eficiencia va entre el 30 y el 40%. La eficiencia de estas máquinas, o sea que el otro 60%, 70-60% se perdió. ¿En qué se pierde? En calor, temperatura que va al ambiente. Las velocidades de los motores que utilizan, digamos, este tipo de tecnologías van entre 1800 revoluciones por minuto a 720 revoluciones por minuto. ¿Cuántos BTUs necesito por cada de entrada de combustible? Millones de megabTUs por cada hora. Pues depende, si lo voy a tener a plena carga, entonces 1.1 o pues obviamente entre más potencia necesite producir, más combustible tengo que echarle. Pues obviamente va a tener que, o requiere más BTUs de combustible, pues porque produce muchísima más energía. Bueno, aquí tenemos la cantidad de flujo en el escape, la temperatura. Porque fíjense que si decimos que el 60%, 70% se pierde, ¿dónde está eso? Pues en la temperatura que salen los gases de escape. Entonces, si salen en temperaturas desde 700 a 1000 grados, pues entonces esa temperatura yo la podría recuperar. Y entonces, si yo recupero ese calor del escape, lo hago pasar para calentar agua, para lo que quiera, estoy como utilizando un poco más la energía, sacando, y entonces podría recuperar algo con ese calor y tener unas eficiencias muchísimo más altas. Y era que entonces ya ese 39% o 30% me puede volver 81%, 74, 75, ya que son eficiencias más o menos decentes que podríamos aprovechar. ¿Y ese calor cómo lo recupero? Pues lo recupero en forma de calentando agua, por ejemplo. La mayoría de los casos es utilizar esos gases de escape para calentar agua. Esa agua, al calentarse con esos gases de escape, produce vapor. Con ese vapor puedo producir energía, puedo producir algo de acción que me dé un rendimiento, y entonces tener un rendimiento global un poco mayor al indicado. Bueno, estos motores, entonces, y los motores diésel, los motores de gasolina acoplados a los generadores, es lo que llamamos los grupos electrógenos.
Por ejemplo, esto es un grupo de electrógeno que de pronto habrán visto ustedes a veces en la escuela instalados o en sus edificios, en los sótanos, en las plantas de reserva, en Unicentro, que les decía, está ya cubierto todo eso, pero lo que va adentro es que, pues, un motor diésel y un generador. Este motor diésel, pues, va a tener un combustible que puede estar almacenado en un tanque aparte o puede estar, a veces lo colocan aquí, en esta base va el tanque y va lleno de el combustible que mueve a este motor. Este motor entonces produce lo que veíamos ayer los cuatro tiempos, saca los gases de escape por acá y produce el movimiento, se lo pasa al generador, aquí tiene su tablero de control y el generador produce la energía eléctrica que se requiere. Obviamente entonces, pues como esto se calienta bastante, porque ya vimos que se pierde toda la temperatura, entonces irá aquí a través de este radiador para poderlo enfriar. Entonces, pues este es, digamos, como un grupo electrógeno, motor más generador. Este motor puede ser de gasolina, puede ser diésel, ¿cierto? Que son las dos maneras que podríamos tener para la ignición y los dos combustibles que pudiéramos utilizar. Básicamente es así. Digamos, es uno que se tiene en la escuela. Que se compró hace poco en la escuela, de pronto lo veían ustedes ahí a la entrada, donde se tiene aquí toda la parte del motor. Este es el motor, este es el generador y este es un switch automático de transferencia. ¿Por qué? Porque es una planta de emergencia, porque es una planta de emergencia para, para atender, digamos, estos recursos. Bueno, entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos la base. Como les comento, ahí la base viene aquí el tanque de combustible o a veces puede tener combustible en otro tanque aparte. Depende de la autonomía que yo quiera. Por ejemplo, es de Cummins Diesel. Aquí tenemos, digamos, su interruptor principal, su tablero de control digital. Viene aquí toda la parte del motor, viene aquí la parte del radiador, el agua para enfriarlo, la parte de refrigeración que es importantísima, y las baterías. Estas baterías, pues como cualquier motor de un carro, necesita una batería para poder arrancar. Entonces necesita baterías para arrancar. O a veces estos grupos son de emergencia y entonces se requiere que estén, digamos, calientes para el momento en que este señor, el Automatic Transfer Switch, detecte que no hay energía, inmediatamente le diga prenda y él está caliente. No hay que espere que voy a calentar, no, sino que él ya está caliente, entonces tiene unas baterías que tienen resistencias que calientan y mantienen este equipo caliente todo el tiempo, para que en el momento que se requiera efectivamente opere. Porque antes no se tenía esa posibilidad y cuando se necesitaba el motor no arrancaba. Arrancaba mucho tiempo después de que ya todos los procesos se habían acabado. Entonces, digamos, por ejemplo, es una planta donde se puede tener de dos maneras. Puede trabajar en stand-by o puede trabajar en prime. En stand-by significa que está de respaldo, está quieta y si hace falta energía, este señor le dice genere. Y esta en prime es que permanentemente va a estar trabajando. Por ejemplo, en un pozo petrolero, pues ahí no hay red, no hay nada, sino es esta planta, entonces tiene que estar trabajando permanentemente para mantener las bombas que inyectan a los pozos, etcétera. Entonces tiene que estar trabajando en prime. Fíjense que esta planta tiene entonces una potencia nominal de 313 kVA o 250 kilovatios cuando está de stand-by. Pero si yo la pongo a funcionar permanentemente como prime, su potencia en kVA baja a 281 o a 225 kilovatios. No la puedo tener, digamos, permanentemente con 250. Obviamente también va a ir funcionando, digamos, según la altura. Y aquí está cuánto consume, cuántos litros se requieren, si la carga está completa, si está 3/4 de carga, o sea, de lo que tiene conectado lo está alimentando totalmente o solamente la mitad. Entonces, ¿cuántos litros por hora consume? Si yo tengo la carga
tengo un tanque de reserva y sé cuántos litros tengo, pues puedo saber cuál es la autonomía, cuántas horas puede estar funcionando. Fíjense, era que en este caso, cuando está en stand-by y entra a full, va a consumir 67 litros cada hora. En cambio, si está en prime, está trabajando normalmente, va a consumir 69 para mantener esta carga. Pues obviamente es menos carga que esta, ¿no? Y entonces, pues cada fabricante da estas especificaciones, pero estas especificaciones son dadas a nivel del mar. Si subimos a Bogotá, entonces toca hacerle un derrateo a esta potencia. Por cada 1000 metros, entonces el fabricante dirá, por cada 1000 metros, entonces hay que aplicarle un porcentaje, ya no va a generar esto, sino uno tiene que especificar. Si ustedes van a comprar una planta de emergencia, tienen que especificar, para esta altura requiero esta potencia, porque a veces ustedes dan la potencia, pero no le especifican la altura, y entonces el tipo dice, no, pues yo le di esta potencia para Barranquilla, pero no para Bogotá, y entonces le queda faltando. Entonces toca siempre especificar que es para la altura de Bogotá, se quiere la potencia de tal. ¿De acuerdo? Bueno, aquí ven pues esta misma, este es el esquemático de esta misma, donde tienen aquí la parte de la base, aquí tienen el sistema de refrigeración, radiador, serpentines, digamos, por donde va a circular el agua. Tenemos aquí la parte del motor, toda la parte de regulación de la velocidad del motor, ¿no? A este motor de combustión interna, las baterías que les comentaba para ir calentando este bloque o para arrancar. En la parte del interruptor automático, allá atrás está el alternador o el generador y toda la parte del sistema de control. Ese, digamos que es este tipo de sistema que normalmente lo podemos tener en un sitio en el cual pues debo permitirle, bueno, si no está el combustible aquí, que la entrada de combustible, tengo que permitir también el escape, por dónde van a salir los gases de escape, no los puedo dejar aquí encerrados, tengo que sacarlos. Entonces ven ustedes en los últimos pisos de los edificios a veces el exhausto por donde salen los gases de escape cuando se prende la planta. Tengo que permitirle que le entre aire, tengo que permitir que entre agua para hacer la parte de todo el sistema de refrigeración, etcétera. O puedo tener un sistema cerrado de agua aquí donde esté enfriando, digamos, esta parte. Bueno, aquí tenemos entonces que las partes principales, el motor de combustión, el sistema de refrigeración, el alternador, etc. Depósito de combustible, todas las partes que mencionamos, el interruptor automático, la parte de regulación del motor, y aquí ven, digamos, algunos grupos instalados, este, por ejemplo, que está instalado ya perfectamente, identifican ustedes el radiador, perfectamente el motor, perfectamente el generador, ¿ok? Y su base, y su combustible puede estar ahí, está filtros para el combustible, filtros para el aire, porque se van a necesitar de ambos, igual que un carro, solamente que va a estar quieto. La ventaja en el carro es que yo estoy moviendo el carro y entonces este líquido que me está refrigerando aquí, pues se está ventilando con el movimiento del carro. Pero en estas plantas que yo las tengo estáticas, están quietas, ¿cómo hago? Entonces por eso me toca tener aquí unos ventiladores que se van a mover, tan pronto se mueva la máquina, se mueven esos ventiladores para ayudarme a extraer el calor que tiene la máquina. Aquí ven, digamos, otra vez la máquina, ven las baterías, los sistemas de combustible, de filtros, el exhausto, etcétera, los tableros de control. Entonces van a tener parte de control eléctrica y parte de control de la parte del combustible, ¿no? Como un carro, tiene toda la parte de... Bueno, para esto entonces utilizamos nosotros también varios generadores. Pues porque la velocidad es variable, entonces es importante porque tendría que tener que la velocidad del motor sea una velocidad tal que el motor me dé, como lo voy a sincronizar con equipos que están conectados a la red, me dé los 60 Hz y tienen que ser perfecta de regulación. Casi siempre no se puede, no es fácil hacerlo. Entonces, pues ya vienen pues calibrados y
porque puede sacar, digamos, los equipos están conectados porque no aguantan cambios de frecuencia. Otra posibilidad es tener más bien generador DC, se genera DC y a través de electrónica se convierte en AC y se entrega la energía. Esa es otra posibilidad. Y otra que se llama el generador de polo escrito. Recuerden que la velocidad y la frecuencia son función del número de polos. Entonces, si la máquina baja de velocidad, entonces se llama polo escrito, el número de polos va a cambiar de la máquina, como magnéticamente cambia, y entonces se acondiciona para que la velocidad se permanezca. Bueno, algunos aspectos para seleccionar una unidad de estas, pues es que tenemos que tener cuál es el propósito de la instalación. Si es un sitio residencial, pues no puede estar haciendo ruido. Pues si es un tipo industrial, pues no importa el ruido. El tipo de combustible, que donde yo vaya a colocarlo, pues haya el suministro de combustible, o haya diésel, o haya gasolina, el costo que tiene, o haya gas, si es el caso. Entonces, la capacidad de poder utilizar otro combustible, no hay diésel, bueno, entonces utilicemos gasolina y se puede hacer. Entonces, pues los equipos vienen previstos, o muchos de los equipos ya son tipo híbrido, que pueden utilizar uno u otro combustible. La cantidad de gases, fíjense que eso va a tener una reglamentación ambiental porque está botando a la atmósfera esos gases de escape, entonces pues tendrá algunas certificaciones. ¿Qué tipo de generador utiliza? ¿Cómo es el sistema de control? El sistema de refrigeración, si es líquido, si es aire, o si viene encerrado hermético en hidrógeno, etcétera, para mantenerlo a una determinada temperatura. El número de cilindros, los requerimientos de aire para la combustión, el sistema de lubricación, el sistema de escape, el tamaño y peso de la unidad, la vibración y el ruido, porque puede ser un sitio donde yo lo anclo y si vibra mucho la unidad se va soltando del piso porque está, digamos, anclada ahí y se va soltando o va destruyendo, digamos, la base donde está. Entonces, por eso vieron que tenía como unos rieles donde va a soportar la unidad. En esa unidad va con unos amortiguadores de caucho que tratan de no transmitir la vibración de la máquina a la infraestructura civil. Bueno, eso pues básicamente es eso, y aquí tienen pues una parte de costos, como veíamos allá. Entonces, ¿cuánto vale el paquete del generador? ¿Cuánto vale el recuperador de calor? ¿Cuánto vale una planta de este estilo para que comparen y miren, digamos, estos costos? Bueno, muchachos, si quieren dejamos ahí y nos veremos mañana y seguimos con otras tecnologías, ¿vale? Listo, Listo, profe. perfecto, muchas gracias. Bueno, esta información está ahí en el grupo de Teams, ¿no? Veo que por ahí uno o dos la han mirado nomás. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, muchachos. Entonces espero que la vean. ¿Aparecieron los que estaban perdidos? ¿Quiénes estarían perdidos por ahí? A ver que no chequeé. Por ejemplo, a Holman Ávila, ¿está? ¿Holman estaba? Sí, señor, acá estoy. Ah, bueno. ¿Y Cepeda? Sí, profe, aquí presente. ¿Y Steven Espinosa, Álvaro? Sí, buenos días, sí, señor. Buenos días. Nicolás González. Sí, profe, buenos días. Kevin Buenos días, Gordillo. profe. Yo, Kevin, usted me hizo una pregunta sobre la información, pues la mejor información que pueda tener, pues va en redundancia, digamos, de lo que usted pueda conocer, sobre todo de países de Centroamérica, que de pronto uno tiene opción de trabajar por allá, ¿no? Entonces, entre más precisa sea, mejor, pero si no encuentra sino la global, pues usted la manejará de esa manera, ¿no? Vale, ¿Listo? ingeniero, muchas gracias. Bueno, Andrés Mateo Jiménez. Jiménez no está. Nicolás Marín sí está por ahí, ¿no? Sí, señora, que estoy. Buenos días. Bien. Buenos días. ¿Quién más me faltaba? Juan Camilo. Juan Camilo Rueda, bueno, Rueda. Rueda no está. ¿Y Michelle Saray? Michelle Saray Vega.
Bueno. Listo, entonces nos veremos mañana, muchachos. Que tengan buen día. Listo, profe, igualmente. Gracias. Bien. Chao. Ingeniero, Hasta muchas luego. gracias. Hasta luego. Chao, buen día.